Hola, muy buenos días a todos. Necesitamos terminar el módulo 1, que quedó faltándonos allí algunos temas que yo quiero tratarles. Siempre en el contexto de que este semestre es más que todo para recién nacidos sanos. Sin embargo, en el módulo 2 vamos a ver algunas patologías comunes de los recién nacidos. Entonces vamos a proceder a completar, vamos a compartir la pantalla, algunas cositas que me interesa que ustedes vean. Aquí tenemos algo que se llama clasificación por peso y edad gestacional. Cuando un niño nace, como vieron en el video del nacimiento, inmediatamente usted tiene que hacerle una clasificación según su peso y su edad. Ese es el momento de hacerlo. El niño se pesa, como ya vimos, se mide, se talla, su perímetro cefálico y todo, pero el primer diagnóstico de ese niño en realidad es el recién nacido, si es un recién nacido a término, adecuado a la edad gestacional, o es pequeño, es grande. Bueno, ¿cómo hacemos esa clasificación? Que es siempre nuestro primer diagnóstico, con una tabla, que es la tabla se llama Lubchenco y Battaglia. Esta tabla de Lubchenco y Battaglia es importante porque nos permite hacer esa clasificación. Entonces sí, ustedes deben conocer. Esta es, aquí se las presento. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos el percentil 10 y el percentil 90. Aquí está el 10 y el 90. Entonces, siempre tienen que tener el peso al niño porque ya lo pesaron y la edad gestacional porque ya le calcularon, como vimos en la clase pasada, por fecha de última menstruación, por examen físico, la edad gestacional. Entonces, dependiendo de dónde quede el niño, por ejemplo, un niño, vamos a decir, 39 semanas, que es aquí, él quedaría y pesó 3.5 kilos, aunque era un niño pesadito, está aquí, ustedes buscan aquí, y ya. Aquí y aquí, donde corta, aquí. Este sería el punto. ¿Ok? Entonces, ya buscaríamos en esta tabla qué clasificación le damos. ¿Ok? Entonces, la tabla se llama Lubchenco y Battaglia o Lubchenco. Entonces, vamos a pasar aquí, por ejemplo. Si tienen menos de 37, eso es lo primero que tienen que saber. Menos de 37 semanas de edad gestacional, entonces es un pretérmino. Entonces, dentro de los pretérminos, que son los que tienen menos de 37, si ven aquí menos de 37, pues ahí él puede estar aquí, según su peso, puede estar aquí, en el medio, o puede estar acá arriba. Entonces, eso es importante que lo sepan. Si está aquí, bueno, ahora van a ver las diferentes modalidades, ¿no? Ya sabemos que si es de 37, puede ser de 32, ya sabemos que va a quedar acá. Es un pretérmino, entonces tenemos que saber si es adecuado a su edad gestacional, o es pequeño o es grande. Vamos a ver aquí. Aquí está. Por ejemplo, todos los que tienen entre 37 y 41 semanas de edad gestacional es lo que llamamos a término. Entonces, ven, este grupito de aquí serían los a término. Pero como decimos, serían entre las 37 y 41. Esto es cuando estamos tomando en cuenta la edad gestacional. ¿Ok? El peso, todavía aquí no lo hemos, ahora eso se conjuga y usted tiene su clasificación. Entonces, en esta área, los menores de 37 tendríamos los pretérminos. En esta área de 37 a 41 tendríamos los que son a término. Seguimos en la otra tabla. Todo esto es una sola tabla, pero ahí vamos, efectos didácticos. Entonces, cuando el niño tiene entonces, más de 41 semanas, perdón, ya estamos hablando de post-término. Si ven aquí en la gráfica, más de 41 semanas son los post-términos. Entonces, esa es la primera parte del diagnóstico, porque uno dice, bueno, el recién nacido es pretérmino, es a término o es post-término. No hay más opciones, son esas tres. Pero se pone un guión y uno dice, adecuado a la edad, pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional.
Entonces, en este caso, ya vendríamos con la otra parte de la tabla. Como le digo, esta es una sola tabla, pero se le va a explicar por pasos, ¿no? Ya sabemos que es pretérmino, a término y postérmino. Entonces, aquí bajo esta curva, acuérdense que este es percentil 10 y este es percentil 90. Entonces, todo lo que esté por debajo del percentil 10, esos serían los pacientes que son pequeños. Los que están aquí en el medio de la curva serían los adecuados y los arriba serían los grandes, como vamos a ver aquí. Entonces, cuando yo digo que un niño es pequeño para la edad gestacional, cuando queda por debajo del percentil 10, que es esto que está aquí, ¿sí? Todo esto aquí, independientemente de su edad, ¿ok? Entonces, si él tiene 40 semanas, entonces, y que tiene 40 semanas y pesa 1500, entonces yo lo busco aquí, 1500, y hay una intersección aquí, y aquí quedaría por aquí, entonces queda en pequeño para la edad gestacional. Si vemos acá, seguimos con la otra aquí. Todos los que estén en el medio son adecuados, entonces estos serían los adecuados a la edad gestacional. Y los otros, entonces serían los que están por acá arriba, con estos pesos, dependiendo de su edad, son los grandes para la edad gestacional. Entonces, esa clasificación es muy, muy importante que ustedes... ¿Por qué? Porque si es un niño sano, ustedes tienen que saber su edad gestacional y su peso, o sea, tienen que saberlo o calcularlo, por lo menos en la edad gestacional, tener una idea de si ese es un pretérmino, un término o un postérmino. Y esa es la primera parte del diagnóstico. Pero como le digo, esta es una sola tabla, no es que son tantas tablas. Y ya los pacientes quedan aquí dependiendo, ¿no? Esta ya sería la tabla final, donde tienen sus pesos, sus edades gestacionales. Acuérdense que la edad gestacional se calcula por la fecha de última menstruación, por una ecografía o ultrasonido del primer trimestre, o por un examen físico cuando el niño nace. Con lo que ya vimos en la clase pasada, con un Capurro, una escala de Capurro o una escala de Ballard. Aquí está, entonces esto es lo que vemos. Entonces ustedes, cada vez que tengan un nacimiento, tienen que fijarse su edad gestacional y su peso y ver dónde están ubicados y ahí ustedes le ponen, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. Entonces, esto es importante porque tienen que poner un diagnóstico siempre, aunque el niño es sano. Por ejemplo, vamos aquí, vamos a pasar aquí. Los que pesan menos de 2.500 gramos, eso sí, ya lo dijimos en la clase pasada. Los bajo peso al nacer, o sea, bajo peso al nacer es todo niño, independientemente de su edad gestacional, que pesa menos de 2.5 kilos. Ese es un indicador muy importante porque nos habla mucho de cómo son los controles prenatales en el país. Hay muchos bajo peso. Bajo peso al nacer, pues los controles, las situaciones socioeconómicas no son muy buenas en ese país. Entonces, esa es una importante clasificación, porque un niño puede ser adecuado a la edad gestacional, pero ser bajo peso al nacer. Vamos a ver aquí, por ejemplo, o sea, todos los niños estarían aquí. Todos esos niños que son menos, independientemente de su edad, son bajo peso al nacer. Es un concepto importante y siempre se los pregunto. Así que vamos a pasar seguimos. Vamos a seguir aquí. Entonces, por eso que les digo que es son clasificaciones que son diferentes. Los bajo peso al nacer, están también los muy bajo peso al nacer, que también lo mencionamos en la otra charla, serían todos estos, ya que pesan menos de 1.500. Eso independientemente de la edad. Pueden ser prematuros, a término, postérmino, ellos son muy bajo peso al nacer si pesan menos de 1.500 gramos. Y la otra clasificación es extremado bajo peso al nacer. Muy bajo peso al nacer. Y ya si son menos de 1.000 gramos, entonces son extremado bajo peso al nacer. Ok, entonces serían esos tres cuando nos fijamos en una clasificación solo por peso.
Por ejemplo, José nació en buenas condiciones con un peso de 2.2 kilos, que son 2.200 gramos. Cabe resaltar que un kilo son 1.000 gramos. Por eso que decimos 2.200 gramos serían 2.2 kilos. Lo pueden decir de las dos maneras. Y una edad gestacional de 40 semanas. ¿Cómo clasificaríamos a José? Nos tenemos que ir, porque si lo ven ahí a José se ve un poquito flaco, ¿verdad? De salida, yo puedo decir ya que es un paciente, mi segundo diagnóstico sería bajo peso al nacer, porque pesa menos de 2.5 kilos. El primer diagnóstico tiene 40 semanas, ya yo sé que mi primer diagnóstico es RNT, recién nacido a término, porque ya tiene 40 semanas. Y en la tabla que voy a buscar, el resto del primer diagnóstico, buscaría si es adecuado a su edad gestacional, pequeño o grande para la edad gestacional. Entonces ahí, sí. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Pues también para saber el pronóstico. Entonces, si lo vemos aquí con este ejemplo, dijimos 40 semanas, que sería aquí en el eje de la edad, y por su peso, que es 2.2 en el eje de las Y, entonces la intersección es aquí, entonces él está en la parte de la curva que ya habíamos dicho que es pequeño para la edad. Si hubiera quedado por acá era adecuado y si hubiera quedado por acá arriba grande. Entonces mi primer diagnóstico sería recién nacido a término por tener 40 semanas, pequeño para la edad gestacional. ¿Por qué? Porque está en la parte de los pequeños para la edad gestacional, en la parte de la gráfica. Ese es mi primer diagnóstico. Mi segundo diagnóstico, por el peso exclusivamente, mi segundo diagnóstico sería bajo peso al nacer. ¿Okay? Entonces, esos dos diagnósticos ustedes los pueden hacer. Apenas les nace un niño que venía a término, más o menos un control ahí prenatal, más o menos bueno, pero cuando les nace un niño de bajo peso al nacer. Entonces ya tienen dos diagnósticos para ese niño. Miren este niño. Entonces, la prematuridad no tiene nada que ver con el peso, son cosas diferentes. Acuérdense, la prematuridad se refiere a la edad gestacional, a la semana de gestación que tenía la mamá cuando el niño nace. Por ejemplo, esta niña que está aquí, que nace en malas condiciones, miren su peso, 4 kilos, o sea, uno dice, wow, 4 kilos, es una niña que, que debe salir bien. Pero bueno, resulta que su edad gestacional tiene 35 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlo? Vamos a clasificar a esta niña. Si vemos, tenía 35 semanas, ya yo sé que es una recién nacida pretérmino, porque tiene que menos de 37 semanas. Entonces ella tiene 35 semanas que va aquí y su peso está acá. Es una pretérmino porque está en menos de 37 semanas, está en esta área y es grande para la edad gestacional. ¿Sí? Es pretérmino, grande para la edad gestacional. Nosotros a veces ponemos en siglas RNPRT, o sea, recién nacido pretérmino, y ponemos GEG, GEC, grande para la edad gestacional. Entonces, cuando vean esas siglas, yo creo que ustedes sepan a qué se refieren. Un RNPRT grande para la edad gestacional. O sea, y es simplemente que se hizo su clasificación según su edad gestacional y según su peso. Ese es mi primer diagnóstico. En este caso no se pone, uno pudiera decir macrosomía en vez de bajo peso al nacer, pero usualmente no se pone ese diagnóstico. Entonces, sí es importante, ¿por qué? Para el pronóstico, sí, porque sabemos que aunque es una niña de 4 kilos, que esta es una niña grande para la gestacional que nos va a dar problemas. ¿Por qué? Porque puede ser hija de una madre diabética, hacer hipoglicemia, sobre todo los grandes, hay que mandarlos a niños. Entonces, ¿esto para qué? Para eso mismo, por ejemplo, ¿por qué es importante saber el peso o la edad? Porque eso es lo que te va a decir
si puede ir con su mamá o hay que hacer una evaluación en neo, hay que vigilarla, dejarla en una incubadora. Estos dos que vimos, el bajo peso al nacer, esos niños hay que darle seguimiento, hay que hacerle glicemias porque hacen hipoglicemia. El niño grande para la edad gestacional también hace hipoglicemias, entonces hay que vigilarlo. Esos dos niños van a neo. Y si los mandan a neo, tienen que poner un diagnóstico. Entonces ya ustedes saben cuáles son los diagnósticos. Al contrario, miren esta niña, 3.1 kilos y 39 semanas. Ya yo sé que porque es 39 semanas, que esa niña está a término, porque está en el área, acuérdense, esta área que es de término. Y pesó 3.1 kilos hasta aquí. Eso con una regla ustedes lo hacen, ¿no? Y ya entonces quedaron aquí, en el área del medio. Siempre en esta área todo el mundo quiere estar, en el área ni de bajo ni alta, ¿no? Sino en el promedio. Entonces, ahí esta niña es a término y es adecuada a la edad gestacional. Entonces, es una recién nacida a término adecuada a la edad gestacional. Eso sería mi diagnóstico. Y usualmente ese niño, por criterios de peso y edad, va con su mamá. Ya si tiene una patología, dificultad respiratoria, otra cosa que ya veremos en las patologías más comunes, también iría a neo. Pero si no tiene ningún factor de riesgo y es un recién nacido a término adecuado a la edad gestacional, sin dificultad respiratoria, con un buen APGAR, pues usualmente van con su mamá, ¿no? Pero los otros que vimos, el pequeño, el bajo peso al nacer y el grande para la edad gestacional, van directamente a neonatología. Miren en este curso no vamos a ver mucho de prematuridad porque eso es más de neonatología, pero miren este niño que pesó de 1000 gramos. Dijimos que, bueno, menos de 1000 gramos es extremo bajo peso al nacer. Todavía este de 1000 gramos ya quedaría tiene 27 semanas, ya yo sé que es un recién nacido pretérmino y tendremos que ver en la tabla para ver si para su edad es adecuado. Entonces uno diría aquí, oye, este niño es bajo peso. Sí, es extremo bajo peso, pero no sabemos si es adecuado o no a su edad gestacional. Eso lo tenemos que hacer con la tabla. Ok, entonces buscamos aquí. Vamos a ver la clasificación de este paciente. Ya sabemos que es pretérmino porque tiene menos de 37 semanas. Está súper acá en 27. Pero miren que él está adecuado a su edad gestacional. Por su peso de 1000 gramos, aquí él queda bien en la curva, en esta curva del centro que son los adecuados para la edad gestacional. Entonces, a pesar de que él es adecuado para su edad, que es 27, es extremo bajo peso al nacer. El pronóstico es diferente en los extremos bajo peso. Y eso se maneja en intensivos y en cuidados intensivos de neonatología. Entonces sí es importante hacer la clasificación. Entonces, eso ustedes cuando atiendan al niño, lo primero que tienen es que ponerle el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esto es para recordarle cómo quedaron las diferentes clasificaciones de ellos. Porque estos porcentajes no vamos a tratarlos mucho porque ya eso es de neonatología, ¿no? Pero son los riesgos que tienen esos pacientes de tener complicaciones. Mire, este niño extremo bajo peso tiene un riesgo alto de tener complicaciones. Sin embargo, los que son adecuados, como dijimos, ¿no? Tienen bajo riesgo, por eso se van con su mamá. Nunca el riesgo es cero, en nada prácticamente. Este bajo peso sí tiene riesgo, no tanto, el grande tiene más riesgo. Entonces, cuando vemos esto, nosotros nos damos cuenta que realmente sí tenemos que hacer una clasificación y que eso es importante para ver la posibilidad de que ese niño tenga complicaciones. Así que esta parte es importante que la supieran, es un complemento a lo que ya tenemos. Así que igual más tarde vamos a ahondar algunas preguntas que tengan sobre este tema. Y otra parte muy importante
que no hicimos. Inicialmente era el tema de el tema que les voy a buscar ahorita. Vamos a ver aquí, reanudar aquí. Ajá, eso es. Vamos a cerrar esta presentación. Ok. Ok. Vamos nuevamente a compartir la pantalla y vamos a ver el tema que les quería presentar de la lactancia materna. Realmente el tema de la lactancia materna es súper importante. Por eso no quería pasar a las patologías sin antes nos diéramos cuenta o revisar con ustedes el tema de de la lactancia, ¿no? La lactancia materna de verdad ha evitado millones de muertes o discapacidades, enfermedades, ya que el niño cuando toma lactancia materna previene enfermedades como diarreas o neumonías, que son las principales causas de muerte a nivel de pediatría, que son las infecciosas. Y se ha visto que los niños que toman pecho materno se protegen mucho contra estas principales enfermedades, como dijimos, diarrea, desnutrición, anemias. Entonces, ¿qué recomienda OMS? Pues que la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses. O sea, no se deberían introducir fórmulas ni más nada, solo pecho por 6 meses. Que se complemente, o sea, que se empiece una dieta complementaria después de los 6 meses. Y que se prolongue hasta los 2 años. Esto sería lo ideal en lo que es la lactancia. Acuérdense que en la clase pasada yo les hablé de que cuando el niño nace debe inmediatamente colocarse en contacto con su mamá y debe pegarse al pecho inmediatamente. Eso es muy importante. Se han hecho estudios que cuando nosotros hacemos eso, la posibilidad de que la lactancia llegue a los 6 meses es muy alta. Y cuando no lo hacemos, pues se suele utilizar otro tipo de alimentación que no es tal vez la más. Entonces, la OMS también recomienda que se dé la lactancia libre demanda, ¿no? Cada vez que quiera, desde el momento y hasta que suelte el pecho. Hay que olvidarse de horarios y de la duración de la toma. Esto es la recomendación, aunque es difícil. Lo mejor a veces es para que la mamá descanse, no ponerle horario, es que el horario usual de las tomas es cada 3 horas, entre 2 y media, 3 horas, ¿no? Ellos duermen. El niño cuando nace, recordemos, y estos ténganlo como parte de la clase, en las primeras semanas el niño duerme de 18 a 20 horas, tal vez más. Entonces, si nosotros tenemos que darle lactancia exclusiva, y eso se hace de 8 a 12 veces en 24 horas. Entonces, ¿cada qué tiempo? Pues, acuérdense que el día tiene 24 horas, esto es importante que lo sepa. Entonces, si yo le voy a dar 8 tomas, se las estaría dando cada 3 horas. 3 por 8, 24. O cada 2 horas. 12 por 2, 24, ¿no? Entonces, hay un programa que se llama Hospital Amigo de los Niños. Nuestro hospital es un hospital amigo de los niños, o quiere ser hospital amigo de los niños. ¿Qué es un hospital amigo de los niños? Bueno, donde se preconiza, se hacen todos los esfuerzos para que la lactancia materna se dé. Y eso involucra no darle chupetes, no darle mamadera, eso está prohibido en los hospitales amigos de los niños. Y nuestro hospital es un hospital amigo de los niños, no deben haber mamaderas ni chupetes en ese hospital. Si por X motivo el niño no puede mamar el pecho, pues habría que darle en vasito para que no se acostumbre a succionar. Mamón, chupete. Acuérdense que cuando se le da a través de un chupete, el niño no tiene que hacer prácticamente ningún esfuerzo y obtiene su leche. En cambio, vamos a ver ahora cuando es difícil la succión al pecho materno. Entonces, el ser humano le gustan las cosas fáciles y lo que pasa a veces es eso, pues que como le gustan las cosas fáciles, él prefiere el chupete y ya después no quiere
succionar el pecho materno y se pierde todas las ventajas que tiene la lactancia exclusiva. Entre las ventajas tenemos que brinda alimentos nutritivos. Acuérdense que la leche es un fluido, un biológico, no es algo artificial como la fórmula. Es un biológico, ayuda en lo que es una programación metabólica. Se ha visto que los niños que son amamantados al pecho materno o alimentados al pecho materno tienen menos problemas metabólicos en la vida adulta, diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque hay una programación metabólica. Realmente la lactancia materna tiene un componente inmunológico bien importante para las defensas del niño, inmunoglobulina y otros componentes que son muy importantes. Tendríamos toda una clase para hablar de eso, pero vamos básicamente que les quede el mensaje que la lactancia materna tiene ventajas, no solo nutritivos, también no requiere que el niño darle otros líquidos. Usualmente cuando el niño está amamantado solo al pecho materno no requiere agua, que se le dé agua. ¿Por qué? Porque la leche materna, el 80% de su composición es agua y el resto es nutrientes. Entonces, cuando hay que complementar ya sería después de los 6 meses. Es el mejor alimento para que el niño crezca sano y fuerte. Lo ideal es continuarlo hasta los 2 años. Eso sería como el ideal. La mayoría de los niños no, con mucho esfuerzo completan 6 meses, pero lo ideal es 2 años. Entonces, como les dije, hay una programación metabólica, ni se desnutrirían los pacientes, ni se nos pondrían obesos los pacientes. Contiene muchas sustancias para el desarrollo cerebral, DHA, ARA, que son ácido araquidónico, desoxa. Todos estos ácidos grasos importantes para el desarrollo cerebral están en la leche materna. En algunas fórmulas también están, fórmulas artificiales, pero son caras las que tienen estos componentes y algunas que son más económicas ni siquiera tienen esos componentes. Suministra enzimas, como dijimos, minerales, vitaminas, hormonas, que los niños requieren muchas sustancias y que no pueden venir no se han podido sintetizar, o sea que siempre la leche es el gol estándar de la alimentación de los primeros 6 meses. Y ninguna fórmula, por muy cara que sea, ha logrado emular completamente la lactancia materna. Los anticuerpos, como dijimos, es un fluido, es un biológico, tenemos ahí anticuerpos que la mamá ha producido por alguna infección, ya se los pasa al bebé y el bebé queda automáticamente protegido para esa infección. Entonces sí es bien importante que se le suministre, ¿no? Ya sea amamantándolo o por vasito, no por chupete. Entonces, esa es la leche ideal para nuestra especie. Las vacas nunca le darían leche de humano. Entonces resulta que nosotros sí le damos leche de vaca a nuestros bebés. Acuérdense que las fórmulas, nosotros tenemos un montón de fórmulas, son muy buenas y cumplen una función, las fórmulas muy importantes, que es que si por alguna razón la mamá no puede dar pecho, ya hay una fórmula maternizada, pero todas son a base de leche, a excepción de las de soya, todas son a base de leche de vaca, que se hace un proceso que se llama leche de vaca maternizada, o sea que se hace un proceso a la leche de vaca, pero sigue teniendo la mayoría de las fórmulas proteínas de la leche de vaca. Y eso puede causar alergias, problemas, y no trae esa programación metabólica, o sea que puede causar sobrepeso y todo eso. Pero hay contraindicaciones de la lactancia que también vamos a ver, y entonces hay que buscar una buena fórmula también. Que hay en el mercado muy buenas fórmulas, carísimas, sí. Por eso la leche es el alimento perfecto. Bueno, súper bueno, lo mejor y bien barato. ¿Ok? Así que
eh, dar al niño alimentos o bebidas distintos a la leche va a interferir con la lactancia. No hay que darle chupete tampoco. Y si al comienzo la mamá le trata de poner un horario, entonces también eso interfiere con la lactancia porque no se produce. Los chupetes, como dijimos, eso ni es. Eso hay que evitarlo. El biberón hay que evitarlo. ¿Ok? Tiene muchas complicaciones, alergias, como dijimos con la fórmula. La leche materna también ayuda a la mamá a no quedarse embarazada, aunque no se recomienda como método anticonceptivo, porque muchas mujeres se salen embarazadas dando pecho, pero disminuye esa posibilidad. También protege, como dijimos, contra infecciones, contra desnutrición. Hay mucho apego, es otra ventaja. La leche materna es un laxante natural y hace que el bebé evacúe el meconio, por ejemplo, que son las primeras evacuaciones así negras, alquitranosas, que las evacúe más fácilmente cuando ya ha tomado pecho. Y en general, la leche materna es muy buen laxante natural. Y vemos la diferencia cuando el niño toma fórmula, que tiende a taparse, a evacuar evacuaciones duras, a veces con fisuras anales, por las evacuaciones muy duras. Y obviamente el lazo que tiene la mamá con el niño, pues la seguridad que siente ese niño y el apego con su mamá es muy importante para su desarrollo posterior. O sea que la lactancia materna es ventaja, 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 ventaja. ¿Ok? Siempre está a una temperatura adecuada, está limpia, no hay que estar lavando teteros ni nada de eso, no se contamina. ¿Ok? Eh, como dijimos, siempre está lista, los va a proteger, a diferencia pues de las otras leches que pueden ser muy buenas, y tienen sus indicaciones, pero debemos tratar siempre que sea lactancia materna. Ya habíamos dicho que es la lactancia inmediata, para qué sirve, ¿verdad? Para que el bebé reciba el calostro. El calostro son las primeras gotas de leche, ¿no? Que aunque son el del primero, segundo día, que son escasas en cantidad, tienen muchas calorías y mucho componente inmunológico. Y es muy importante que el niño reciba ese calostro, aunque sea unas cuantas gotitas. Decimos que es la primera vacuna por todos los anticuerpos que tiene, para proteger al niño de infecciones, de alergia. Y hace que expulse el meconio también, ¿verdad? Es un laxante, como dijimos. No se le debe dar agua, es para diluirlo. La leche en realidad no recarga los riñones como sí pasa con las fórmulas. La leche es igual en todas las mujeres, no importa que sea blanca, negra. Se puede amamantar a toda hora. O sea, hay que tener un aseo, pero no tampoco excesivo. No utilizar lociones o crema, no manipular en forma excesiva. La economía que tiene la familia cuando la mamá puede dar pecho es considerable. Una fórmula, una latita no le dura al niño ni 3, 4 días y están en 12, 15 dólares. ¿Ok? Entonces siempre pues ciertamente hay muchas ventajas, ¿no? Entonces no importa el tamaño de de la mama de la mamá, siempre, siempre se va a poder dar lactancia materna. El pezón, hay que conocer un poquito la anatomía. Aquí está el pezón por donde sale la leche, aquí está la areola, y eso es importante para cuando van a darle los consejos a la mamá. Aquí vimos el pezón, que es en los orificios, aquí donde sale la leche. Hay unos senos que están aquí en la misma areola, senos lactíferos,
que es donde está la leche, aquí donde se acumula. Acá es donde se produce la leche, en los alvéolos, y vienen los conductos lactíferos que transportan la leche, pero aquí entonces es importante que el niño cuando haga el agarre con los labios, ordeña aquí los senos lactíferos. Por eso es que él tiene que prácticamente el, el, tiene que chupar, tiene que hacer el sello hasta acá, no solo en el pezón, sino en la misma areola, porque ahí es donde están los senos, que él tiene que succionar para sacar esa leche. Y se ha visto que el estímulo para la producción de leche es la succión del bebé. No se sabe por qué mecanismo cuando la mamá se ordeña generalmente pierde producción y cuando el bebé succiona entonces aumenta la producción. Ok, entonces las técnicas de amamantamiento, como dijimos, miren, el primer caso, en esta primera figura, solamente está casi que en el pezón, o sea que es un mal agarre. Y en el otro caso sí, porque está incluso hasta la areola, ¿no? Tiene un buen agarre del pezón y no solo el pezón, sino la areola también. Deben colocarse en una posición que sea agradable en realidad para la mamá y el niño, que sea cómoda, es una posición sentada, ¿sí? Aquí está, debe sostener el bebé con el ángulo del codo, una posición que sea parecida al ángulo del codo, pero en realidad, realmente la posición es donde los dos estén cómodos. Miren, esta es acostada de un lado, en esta como una pelota de fútbol que decimos, pero lo importante es que los dos estén cómodos y haya un buen agarre. Cuando son gemelos también se pueden alimentar, aunque es más difícil, pero sí puede pasar, ¿verdad? Y miren, aquí hay unos ejemplos de cuáles las posiciones correctas y las incorrectas. Ven acá con el bebé succionando en posición correcta, la areola y el pezón forman una tetilla debajo de la boca del bebé. Y la lengua presiona los senos lactíferos, obteniendo así la leche. Y acá no, acá nada más está agarrando prácticamente el pezón, entonces esa no es una buena posición. Aquí está bien. Y acá está cómo se hace mal, ¿ves? Que hay que agarrarla toda la areola, no solo el pezón. El buen agarre, pues, es que el mentón del bebé toca el pecho, la boca está bien abierta, su labio inferior hacia afuera. Vamos a verlo mejor en una imagen. Aquí está. ¿Ven? Lo que ven no es jalando el pezón, es jalando la areola, haciendo un buen agarre de la misma areola y ordeñando, porque al final lo que le está es ordeñando ahí las mismas, el área donde se acumuló la leche. Aquí está, los labios hacia afuera, casi no se ve la areola. Y ahí si ven la areola, entonces ese no es un buen agarre. Entonces, ¿cómo sabemos si el niño realmente está comiendo bien? Bueno, orina más de 5 veces, tiene una ganancia de peso adecuada. Acuérdense que los niños cuando nacen pierden en la primera semana de 7 a 10% del peso. Eso es algo normal, ¿ok? Después de la primera semana, entonces, ya en la segunda semana, cuando el niño tiene 15 días, por lo menos ha recuperado su peso de nacimiento. Eso es un dato que es muy importante que lo sepan. 10% más o menos, 7 a 10% se pierde en la primera semana. Entonces, usualmente el niño, si la mamá tiene buena producción, el niño queda saciado, tiene una buena ganancia de peso, nos podemos guiar porque orina más de 5 veces, quiere decir que el niño probablemente se está llenando bien. Si el bebé no queda satisfecho después de mamar, llora con frecuencia, muy seguido, sus deposiciones son duras o secas, escasas o infrecuentes, tal vez él no está, serían cosas que nos alertarían que tal vez no está la mamá, el bebé no está sacando bien la leche. Entonces ahí es donde hay que ver
si es por una mala técnica. El dolor al amamantamiento no debe doler. Probablemente es por mala técnica. También hay un caso donde puede el niño tener un frenillo lingual y dolerle mucho a la mamá. En ese caso es la única indicación de cortar un frenillo lingual en el recién nacido, es que le duela mucho a la mamá y le impida el amamantamiento. Nosotros tenemos una ley de lactancia en donde en realidad se le da un tiempo a la mamá para que amamante al niño que esté trabajando. La mayoría de las mamás lo que hacen es que salen una hora antes para estar más tiempo con el bebé. Pero sí es importante pues la protección de la lactancia, porque esa inversión es importante para el país, porque vamos a tener a la larga entonces menos diarreas, menos neumonía, menos niños hospitalizados, niños más inteligentes, ciudadanos mejor educados, todo eso viene desde allí. Por eso es que realmente lo que se haga en la niñez tiene muchas consecuencias en la vida posterior de un país. Entonces sí hay que hacer un trabajo de proteger la lactancia. La mamá que trabaja, bueno, lo que tiene que hacer es ordeñarse con anticipación y guardar esos ahí ya bolsitas, frasquitos para guardar la leche. De hecho, la leche puede durar a temperatura ambiente unas 6 horas, ya en la nevera en forma regular unas 24 horas y congeladas, ellas pueden congelar su leche hasta por 3 meses y funciona. Entonces, el trabajo no es una excusa para que no le puedo dar lactancia, sí le puedo dar y cuando no esté en casa se le puede entonces ordeñar, la mamá se puede ordeñar entonces. Así que eso es importante, ¿no? ¿Cuánto dura la leche? Esa es una pregunta frecuente. ¿Qué puede hacer la mamá para producir más leche? Pues es difícil, más que todo es relajarse, pegarse al niño de una vez, que el niño tenga un buen agarre, que tenga una buena técnica de amamantamiento, hidratarse, al comienzo pegárselo día y noche, que no tenga otros líquidos, que no le dé mamadera, todo eso es importante. Si tiene que ordeñarse para darle por alguna cosa, dar en vasito, así mire, como lo está haciendo ahí en la figura. La extracción de leche, pues hay que hacerlo de una manera muy higiénica, pero sí se puede hacer ahí hasta extractores de leche automáticos o eléctricos. También se puede hacer de manera manual. En caso de medicamentos siempre hay que consultar. Y como vimos, todo es ganar, ganar con la lactancia materna. Ganar, 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 ganar. Siempre es ganar. La sociedad, el niño, todos. Y lo va a proteger de muchas enfermedades. Para el niño, pues, ¿cuál es la ventaja? Es súper digerible. El niño no tiene un problema para la digestión. Se absorbe mejor. Es un biológico exacto con todo lo que el niño necesita. Previene sus enfermedades. El niño va a tener un desarrollo óptimo. Mejor reacción a las vacunas. Menos caries, menos cólicos, menos estreñimiento, menos diarrea, menos riesgo de infecciones respiratorias, alergia, diabetes, eczema, asma, otitis. Todas son ventajas. Por eso le digo, todo es ganar, ganar con la lactancia. Como dijimos, también disminuye la hemorragia postparto por eso hay que pegárselo de una vez al bebé, a la mamá. La mamá también, para la mamá tiene la ventaja que recupera el peso más rápido. O sea, si la mamá queda un poquito gordita, ella baja de peso con la lactancia para mejorar su aspecto físico, tiene una mejor relación con su niño, disminuye el riesgo de cáncer de mama, de ovario y mucho ahorro de tiempo en no estar preparando ni lavando teteros, nada de esas cosas. Para la familia, pues también
evita el maltrato, refuerza los lazos afectivos, mucho ahorro de plata. Para la sociedad, pues niños sanos, vamos a tener mejores ciudadanos, más inteligentes, vamos a saber elegir mejor nuestros gobernantes probablemente, y bueno, vamos a tener un país que va a avanzar. Se sabe que el riesgo de morir es de 10 a 15 veces mayor en niños que no se alimentan al seno materno. Hay cerca en América Latina más de 500.000 de muertes en menores de 5 años por infecciones intestinales. Si todas las madres del mundo amamantaran a sus hijos, se evitaría la muerte de más de 1 millón de niños anualmente. Imagínense. No podemos luchar contra él, ¿no? Está protegido por la leche materna, ¿no? Eso es lo que dicen los gérmenes. Entonces, bueno, imagínense que ahora con el tema del COVID, de hecho hay algunas teorías que hablan de que por qué a los niños no les da COVID o les da muy leve. Y algunas teorías hablan de que es por algunas sustancias que tienen la leche, que pasa eso, ¿no? La lactoferrina, otras sustancias, ¿no? Entonces, eso son teorías, ¿no? Y la verdad es que los niños no están teniendo mayores problemas. Entonces sí, lo importante es pasar la voz de que la lactancia es importante, tratar de con las mamás promover la lactancia materna, el apego, y no cuando están en la casa, desde que el niño nace, tratar de que ellos, como vimos en la clase pasada, se apeguen. Bueno, entonces esta parte de la lactancia también va con el tema de, bueno, ¿cuáles serían las situaciones entonces en que yo tengo que decirle a una mamá que no dé lactancia? ¿Cuáles serían? Bueno, vamos a ver algunas situaciones. Vamos aquí, esta sí la vamos a ver si la podemos abrir en grande. Ok. Aquí a grandes rasgos hay diferentes situaciones que podemos pensar que está contraindicado en tuberculosis, en VIH, mamás VIH positivas, en abscesos mamarios, en quimioterapia, en galactosemia, en implante. Bueno, algunas sí, algunas no, es lo que vamos a ver. Algunas sí, algunas no, ¿eh? Ya algunas habíamos mencionado. Por ejemplo, la infección de la mamá VIH, que hay bastantes mamás VIH positivas. Es importante saber pues que estos bebés de madres VIH positivas no deben tomar lactancia materna. ¿Ok? Hay algunas consideraciones y todo eso, pero en términos generales sí se considera una contraindicación. No vamos a andar mucho en lo que es en qué caso sí pudiera dar. No, o sea, quiero que entiendan que no se debe dar. Ya hay estudios de que si la mamá está indetectable, su carga viral pudiera dar y todo eso, pero y en países como África, que son muy pobres, pues el riesgo de morir por diarreas es muy alto o por neumonía es más alto que de morir por VIH. Entonces ahí hay otras consideraciones, pero en términos generales es una contraindicación, ¿ok? Hay otros tipos de infecciones como por el virus de la leucemia humana de célula T, que aquí vemos algunas cosas. Eso no lo vemos nosotros mucho. Suspensión temporal, bueno, el amamantamiento debe continuar con el pecho no afectado cuando hay un acceso mamario. Esa que parece una contraindicación, sí, en ese pecho se quita, pero en el otro pecho puede seguir. Cuando hay brucelosis, que eso tampoco nosotros lo vemos mucho, se puede iniciar 48 a 72 horas después de iniciar el tratamiento. En gonorrea, si hay frotis en el cultivo
se inicia tratamiento y la madre puede dar pecho 24 horas después del tratamiento. Aquí vemos en sífilis, si existen lesiones en el pezón, en herpes también, si hay lesiones en el pezón, entonces no se recomienda la lactancia. En la tuberculosis, si la mujer ha sido tratada adecuadamente por 2 a 3 semanas y que se considera no contagioso, puede dar de lactar. Y generalmente lo que se recomienda, por ejemplo, en tuberculosis, es que la mamá se ponga su mascarilla y de lactancia. Porque acuérdense que esa lactancia es muy importante para proteger al mismo niño de la tuberculosis. Entonces, puede haber una transmisión transplacentaria también, biamatógena también, o respiratoria, que es la más común. Ahí dijimos, si hay lesiones activas de herpes, entonces no se da lactancia. La varicela, si la madre que contrae la varicela dentro de los 5 días antes del parto hasta 48 horas luego el mismo, la madre y el bebé deben ser aislados uno del otro y de los demás. Citomegalovirus no es una contraindicación absoluta. Entonces, hasta ahorita la contraindicación absoluta sería VIH, herpes o sífilis si hay lesiones de herpes o sífilis en las mamas. En los fármacos, bueno, en los fármacos realmente, la verdad, son muy pocos los fármacos que hay que quitarle el pecho al bebé para darle ese fármaco, ese medicamento. Interrumpir la lactancia cuando no es necesario, como seguir dando pecho mientras se toman fármacos que sí están contraindicados. Entonces, hay medicamentos donde sí hay que hacer una suspensión. Yodo radioactivo, algunos medicamentos para tratar problemas de tiroides, la quimioterapia, también quimioterápicos, los sedantes, antiepilépticos, opioides, esos sí están contraindicados, ¿ok? Pero la mayoría de antibióticos y otros medicamentos no están contraindicados. Como estas son de las gammagrafías. Aquí están medicamentos que sí están contraindicados, pero son medicamentos que no se usan con mucha frecuencia, ¿ok? Las drogas de abuso, por ejemplo, y los otros medicamentos como citotox, psicófeno, radiofármacos, amiodarona, eso sí. ¿Ok? En cuanto a vacunas que no se debe aplicar la mamá mientras da pecho, sería la de la fiebre amarilla, que no se debe aplicarse hasta los 6 a 9 meses de edad. He publicado varios casos de transmisión del virus de la leche por la leche tras vacunar a madres de niños lactantes menores de 1 mes de edad que padecieron meningoencefalitis por fiebre amarilla. Entonces, esa sí, dentro de las vacunas sí sería una contraindicación. Si van para una zona endémica donde se necesita que la mamá lactante vaya, debe extraerse la leche y desecharla por 14 días. ¿Ok? Entonces, sí, pudiésemos decir que la vacuna de la fiebre amarilla es una contraindicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos usualmente para saber las contraindicaciones? Sobre todo en medicamentos. Hay páginas web. Yo uso mucho esta de elactancia.org. Usted pone en Google, ponte amoxicilina y lactancia materna y te lleva directamente a elactancia.org. Y ellos, hay otros como esto, y ellos lo que te ponen ahí son te ponen en verde si es seguro dar, en naranja si no están seguros y en rojo que está contraindicado. Entonces sí es bueno, antes de pensar en quitarle el pecho, que ya vimos que tiene un montón de ventajas, antes de pensar en quitarle todo ese beneficio a un niño, que lo piensen bien y consulten a ver si el medicamento o antibiótico, lo que sea, realmente contraindica la lactancia o que hay que quitarle el pecho
les sorprendería la cantidad de niños que les suspenden la lactancia sin ser necesario. Ah, porque están tomando ivermectina, porque vamos a buscar ivermectina, vamos allá y vemos, vamos ahí al sitio web, eso. Para eso estamos en esta era, donde se busca inmediatamente la información, ¿no? Entonces, a veces, no, es que estoy tomando clindamicina, estoy tomando ciprofloxacina y me dijeron que tengo que quitarle, pero vamos a buscar. Y cuando vemos, sí, no está contraindicada y se puede dar. Entonces, busquen. Ya algunas patologías del propio niño, la galactosemia, que es una de las enfermedades que se detectan en los tamizajes neonatales metabólicos. Esta enfermedad, ellos no pueden metabolizar la galactosa, entonces se eleva en la sangre y puede causar daños cerebrales, ¿no? Entonces, cuando el niño tiene esta condición de galactosemia, hay que contraindicar la lactancia. Ahí sí no pudiera el niño, esa será absoluta, relativas a algunas otras enfermedades como enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, que es algo hereditario, eh, puede causar daño cerebral. La leche materna tiene menos concentración de estos aminoácidos que la leche de vaca. Puede darse la leche materna más una fórmula especial. Y en la fenilcetonuria, que es un trastorno genético que también se determina en el tamizaje neonatal, el organismo no puede procesar ese aminoácido, es algo hereditario, produce daño cerebral, la leche humana contiene bajos niveles de fenilalanina, entonces puede darse leche materna parcialmente más una fórmula especial para tratar de no quitar la ventaja de la leche. Entonces, este tipo de cosas son, por ejemplo, un paciente que se hace tomografía, resonancia, eso no contraindica, todas esas son falsas contraindicaciones. Que si la mamá que está embarazada no puede dar pecho, sí, puede seguir dando. La mamá que se ejercita, sí, puede seguir dando pecho. Si el niño tiene caries, también puede seguir tomando pecho. Si está con implantes, sí puede dar pecho. Si la mamá está deprimida, sí puede dar pecho. A menos que esté bajo efectos de ciertos medicamentos que uno buscaría para ver si la mamá tiene que quitarle el pecho. Los hermanos pueden lactar al mismo tiempo, aunque coma cosas frías, aunque tenga piercing, todo eso. Incluso aunque la mamá fume, que no es lo ideal, pues sí puede seguir dando pecho. Puede tomar una mujer unos 200 cc de vino o 500 medio litro de cerveza, ¿verdad? O sea que tratemos de no quitarle pecho tan rápidamente, busquemos si realmente hay que hacerlo. Si la mamá tiene virus del Zika, también puede seguir dando lactancia. Y esta recomendación hace alusión a lo que les digo, o sea, sabemos todas las ventajas que tiene dar pecho materno y que podemos evitar muertes por diarreas, por neumonías. Entonces, discutamos, busquemos con la familia, busquemos en internet con las sites de lactancia, si realmente tenemos que quitarle el pecho a ese niño, porque la respuesta generalmente es que no. Pero bueno, se busca y ya aquí hay, la mayoría de las contraindicaciones las hemos revisado aquí. Entonces, si vemos aquí de las que estaban al comienzo, pues el VIH sería, la galactosemia también sería, la quimioterapia también, y las otras tres no. La tuberculosis no es una contraindicación absoluta, ni los accesos, ni los implantes. ¿Ok? Entonces, esto era lo que quería traerles sobre el tema sobre el tema de la lactancia, que es de verdad bien importante que ustedes lo sepan. Se nos quedó también hablar sobre los tamizajes, y eso les queda a ustedes porque les voy a preguntar de ese tema, ya eso les queda a ustedes para que lo investiguen.
cuáles son los tamizajes que nosotros hacemos. Les adelanto que son 4 tamizajes: metabólico, cardíaco, auditivo y visual. Entonces, búsquenlo, eso se los va a preguntar y eso les queda como tema de investigación para ustedes. Entonces, aquí terminamos con estos temas que yo les quería traer para que ustedes complementaran lo que ya habíamos visto la semana pasada. Vamos entonces a terminar aquí esta parte para entonces ya pasar a la parte de las patologías más comunes de los recién nacidos.